En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv y Radio Isla Facebook Live. Estamos en el mes de febrero, el mes de los enamorados, el mes del corazón, el mes de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero en este caso queremos concienciar sobre las condiciones cardiovasculares y cómo se relacionan con las condiciones reumáticas. Antes de que comencemos la conversación del día de hoy, quiero dar las gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa en la mañana de hoy. Eso es lo que nos va a presentar a mi invitado de hoy, que es parte integral de este programa, el doctor Oscar Soto Raíces. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, como siempre, contento de estar acá en cualquier momento, ¿verdad? Para seguir hablándoles a todos sobre distintos temas. El doctor, como ustedes saben, es presidente de Fundación FER, socio fundador, pero además el doctor tiene su práctica privada como principal ejecutivo de la firma Mindful Rheumatics and Medical Research Group, ubicado en César González, Suite 576, Suite 101A. Así es que en Atorrey, las personas que estén interesados, su teléfono 787-765-9034. Así es que, sin más preámbulos, quiero hablar un poquito sobre lo que vamos a comentar en la mañana de hoy, que es la relación de las condiciones cardiovasculares con la artritis. La patología cardiovascular es muy frecuente en los diversos padecimientos reumáticos, por lo que es importante que el cardiólogo tenga una noción de estas enfermedades para poder adelantarse a las complicaciones y buscarlas activamente. Definitivamente el tratamiento de los pacientes reumatológicos debe ser multidisciplinario e involucrar a especialistas en cardiología. Así es que, sin más, comienzo inmediatamente con las preguntas para el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo, que nos va a contestar una serie de cosas que muchas personas nos interesa saber. ¿Qué son las cardiopatías, doctor? Mencione algunas. Realmente, cuando quisiera primero ir un poquito hacia atrás y decir algo antes de entrar en condiciones de corazón, ¿verdad? Porque básicamente lo que estamos hablando cuando hablamos de cardiopatías, hablamos de condiciones que afectan el corazón, ¿verdad? Y en muchas ocasiones van mucho más allá del corazón porque afectan toda la vasculatura. Por eso en ocasiones hablamos más de problemas cardiovasculares, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cardiopatías en realidad, realmente estamos hablando de cómo se afecta el corazón, que es muy relevante, ¿verdad? Y en el mes de febrero, es un mes donde se hace mucha concienciación para hablar de condiciones cardiovasculares, es importante que nosotros en reumatología lo discutamos también porque se convierte en algo muy importante, muy relacionado a nuestras condiciones. Pero cuando hablamos de cardiopatías, hablamos de enfermedad coronaria, por ejemplo, que es la estrechez o la falta de flujo sanguíneo al miocardio o al músculo del corazón, que termina podría convertirse en un infarto, ¿verdad? Al corazón si no le llega ese suplido de sangre a un área en particular del miocardio, de ese músculo del corazón. Pero también hablamos de problemas
cuando hablamos de corazón hablamos de muchas cosas, de problemas de conducción, de arritmias, de problemas de pérdida de función o de fuerza del corazón que pueden venir luego de un infarto porque entonces ese músculo ya no está tan fuerte como estuvo anteriormente. Así que son varias las cosas que pueden estar envueltas cuando hablamos de este tipo de condiciones. Y obviamente, pues, lo que tenemos que saber exactamente de qué manera y si, por decir así, garantizadamente una persona que tenga una condición reumática va a tener una condición cardiovascular per se. O sea, que esto es importante que también se sepa. Si yo soy un paciente reumático, ya tengo una predisposición, es seguro que, o sea, va a ser más probable que tenga una condición cardiovascular, ¿sí o no, doctor? Sí, y por lo general, quizás la forma más directa es decir sí, pero como casi todo en la reumatología, nunca todo es blanco y negro y las cosas son a veces bastante complicadas, ¿verdad? Hay dos cosas quizás importantes. Cuando hablamos de condiciones reumáticas, algunas de ellas pueden causar inflamación, porque estamos hablando muchas veces especialmente cuando hablamos de desorden de tejido conectivo como lupus, por ejemplo, pueden causar inflamación directa al área del corazón, en ocasiones no necesariamente al músculo directamente, sino alrededor, el pericardio, que es una capa de células que recubre el corazón. De problemas de corazón y condiciones reumáticas, siempre tenemos que pensar que ocurren de dos formas, ¿verdad? De forma directa en condiciones como el lupus, ¿verdad? Usualmente condiciones de tejido conectivo, donde puede haber inflamación en el área del corazón, ya sea en alguna de las arterias o con algunas de o el pericardio, que es lo que recubre, una membrana que recubre el corazón. Y cuando esta membrana se inflama, se acumula líquido entre la membrana y el músculo. Por lo tanto, hay a veces constricción, o sea, ese músculo no se puede expandir. Y eso obviamente causa problemas de función y síntomas como de un infarto a veces, ¿verdad? Dolor de pecho. Eso es una consecuencia directa, ¿verdad? En algunos casos, como en condiciones como vasculitis, pueden afectar las arterias también que rodean al corazón o que suplen sangre al corazón, o sea que sí pueden causar problemas como de infarto. Sin embargo, todas las condiciones reumáticas, cuando hablamos porque la gran mayoría de ellas causan inflamación sistémica, pueden afectar al corazón de forma indirecta, porque esa inflamación que ocurre no es necesariamente en el corazón, sino en la vasculatura, en todos los vasos sanguíneos, en todas las arterias alrededor del corazón y en la periferia, ¿verdad? Las extremidades. Esa inflamación promueve la formación de placas, como placas de colesterol, por ejemplo, y promueve que entonces esa inflamación empeore o exacerbe esa obstrucción de la circulación que ciertamente puede terminar en problemas de hipertensión, problemas de corazón. Por lo tanto, es importante entender ese concepto porque el mantener la inflamación sistémica controlada evita problemas cardiovasculares a largo plazo. Esto es un proceso que se da con el tiempo, ¿verdad? Esto no es un proceso directo como una pericarditis, como les decía con lupus. Esto es un proceso que va a tomar tiempo y puede ocurrir con artritis reumatoide, puede ocurrir con artritis psoriásica. Por ejemplo, en estas dos condiciones hay data de estudios validada que nos dice que los pacientes con inflamación sistémica con estas condiciones tienen ciertamente mayor riesgo de problemas cardiovasculares y mayor riesgo de muerte y de acortar sus expectativas de vida por problemas cardiovasculares secundarios a la inflamación persistente. Por eso es tan importante controlar estas condiciones bien, porque el daño de la inflamación va mucho más allá de las articulaciones, por ejemplo, cuando hablamos de una artritis inflamatoria. En otras palabras, que estas condiciones que son lo que se llama sistémicas, quiere decir que afectan el sistema completo. No es cuestión de que sean solamente las articulaciones o los huesos, es todo el sistema. Inflamatorio. Inflama también, pues obviamente, los tejidos del corazón. Así es que tiene que tener esa guía y esa... de cierto modo, estar consultando permanentemente con el cardiólogo para saber exactamente en qué
punto se puede complicar la cosa, ¿verdad? Doctor, perdón, ¿cuáles son los factores de riesgo, lo que se llaman factores de riesgo no modificables y los modificables en estas condiciones sistémicas? Y quizá aquí, ¿verdad? Hay que quizás salir un poquito de lo que siempre hablamos, porque como estamos hablando de problemas cardiovasculares asociados a las condiciones reumáticas, ¿verdad? Artritis inflamatorias y demás, lo básico, como decía, es prevenir la inflamación. Los factores de riesgo para problemas cardiovasculares en pacientes con enfermedades reumáticas no son necesariamente van más allá de los factores de riesgo típicos de un paciente, que es la obesidad, que es el aumento en los lípidos, ¿verdad? Colesterol y triglicéridos. No quiere decir que estas cosas siguen siendo un factor de riesgo en nuestros pacientes también. O sea, hay que mantener el colesterol a un nivel saludable, igual que los triglicéridos. El peso siempre sigue siendo importante, no importa qué condición uno tenga, ¿verdad? El peso también, interesantemente, las células de grasa, especialmente abdominales, promueven la inflamación de muchas formas. Y cada día aprendemos un poquito más de esto. Así que de forma directa o indirecta, el sobrepeso es uno de estos factores de riesgo que son controlables, que son modificables. Hay factores de riesgo a veces que tenemos genéticos, congénitos, que son difíciles de controlar. Hay otros que sí sabemos si una buena alimentación, un buen peso ayudan a controlar problemas cardiovasculares y también ayudan con la inflamación, pero en el caso de los problemas inflamatorios, de las artritis inflamatorias, del lupus, de otras condiciones de tejido conectivo, lo que es bien importante es mantener la inflamación bajo control, entender que mientras mejor controlada esté la condición, como bien decías, porque son condiciones sistémicas, evitamos entonces problemas cardiovasculares. Y es interesante porque algunos medicamentos que se usan, por ejemplo, para controlar la inflamación en pacientes, por ejemplo, en artritis reumatoide, pueden elevar, a veces de forma transitoria, pero podrían elevar a veces el colesterol. Y son cosas que de momento, cuando estas cosas empezamos a verlas o cuando salieron, porque son medicamentos que son bastante recientes, nos preocupaba. Sin embargo, hemos visto con el tiempo que el efecto neto de esto a largo plazo es que bajan la inflamación sistémica y entonces no aumentan riesgo cardiovascular con el tiempo. Así que esa subida transitoria a veces de esos lípidos en estos pacientes no confieren el mismo riesgo de cardiovascular, ¿verdad? Hasta donde sabemos hoy en día que lo que ocurre cuando ese colesterol sube por dieta o por malos hábitos alimenticios o falta de ejercicio, aunque siempre hay que entender que hay personas que tienden a producir más colesterol que otras, no importa la dieta que hagan, y ahí hay que trabajarlo distinto. Por eso los medicamentos son importantes. Y es interesante porque los medicamentos que se usan para bajar los lípidos, el colesterol, las estatinas, por ejemplo, son medicamentos que la relación es tan importante que en un momento dado, hace años atrás, se trató de usar las estatinas para bajar la inflamación también en artritis reumatoide. Y aunque eso no realmente fue una estrategia que funcionó para la artritis, sí sabemos que ayudan en general porque la placa que se acumula dentro de esa arteria se inflama también y a veces es lo que hace falta para que se ocluya completa y la sangre deje de fluir. Así que hay una relación ahí ciertamente bien interesante. Así que en otras palabras, algunos medicamentos pueden afectar, algunos de los medicamentos que se utilizan para la artritis o condiciones reumáticas pueden afectar a estos pacientes en términos de que pueden tener entonces unas consecuencias para que esas personas entonces tengan una condición cardiovascular o no necesariamente. No necesariamente, porque eso quizás era la preocupación que teníamos cuando empezamos a ver esas subidas de colesterol iniciales, ¿verdad? Pero lo que se ha visto a largo plazo es que eso vuelve a su normalidad en la mayoría de los pacientes y no termina aumentando el riesgo cardiovascular. Por lo contrario, por el otro lado, sí hay muchos de estos medicamentos que se han estudiado a largo plazo y lo que se ha visto es que a largo plazo bajan el riesgo cardiovascular. Una vez más, porque
lo que estamos haciendo a largo plazo es manteniendo la inflamación sistémica bajo control, por lo tanto, baja el riesgo cardiovascular a largo plazo y le aumenta las expectativas de vida de estos pacientes, por lo que realmente no podemos decir que ninguno de nuestros medicamentos que sepamos hoy en día aumentan el riesgo cardiovascular. La gran mayoría de ellos, o casi todos, lo que hacen es que lo disminuyen, precisamente porque se controla mejor la condición. Doctor, sabemos que hoy día los pacientes, muchísimos pacientes están muy educados y cuando el médico le dice que se tienen que hacer unos estudios, ¿verdad? Como pasa regularmente, porque son para pues, tener un seguimiento en la condición, unos laboratorios, etcétera. Se alarman mucho porque leen los resultados antes de llegar al médico. Entonces, la siguiente pregunta tiene una cierta relación con esto. ¿De qué manera está relacionada la proteína C reactiva a las condiciones cardiovasculares? Y esa es una duda frecuente, es una preocupación frecuente de muchos de nuestros pacientes, pero nos da la oportunidad realmente de poder educarlos sobre la relación de los efectos, ¿verdad? El problema cardiovascular y la inflamación sistémica. La proteína C reactiva es una proteína que produce el hígado en respuesta a inflamación, a cualquier tipo de inflamación, y ahí es que se pone un poquito difícil la cosa. Por eso la usamos nosotros como un marcador de inflamación para seguir el tratamiento, ¿verdad? La respuesta al tratamiento de muchas de nuestras condiciones, especialmente artritis inflamatoria como artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartropatía, donde tenemos a veces proteína C reactiva o CRP o CRP, en buen Spanglish, ¿verdad? Elevadas y lo que esperamos es que vayan bajando mientras vamos usando distintos tratamientos para controlar la inflamación. Sin embargo, esta proteína C reactiva también se ha visto que juega un papel importante en la inflamación de esas placas de lípidos, de colesterol que se acumulan en las arterias, y a veces esa proteína también se puede en cierta forma pegar en esa placa y estimular la inflamación. Y como decía anteriormente, si tenemos la mitad de una arteria ocluida por una placa y se inflama, entonces ya podríamos tener oclusión completa, ¿verdad? Y cerrar el flujo de sangre que pasa por esa arteria. El CRP también, o el CRP, se ha visto que está envuelto en ese proceso. Por lo tanto, en cardiología también se hace el CRP para medir riesgo cardiovascular, porque también hay estudios que validan el hecho de que esta proteína C reactiva se puede usar como un marcador de riesgo cardiovascular. O sea que, y es fácil de entender si entendemos, ¿verdad?, que estas dos cosas están ligadas, que esta inflamación sistémica a largo plazo aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a veces el paciente ve una proteína C reactiva y a veces el laboratorio le pone una leyenda de cardiología o de riesgo cardiovascular y se asustan muchísimo porque piensan que tienen un problema cardiovascular, y no es que necesariamente lo tienen. Lo que estamos hablando es que nosotros estamos viendo inflamación sistémica reflejada a través de esa proteína, y si esa inflamación sistémica sí permitimos que siga su curso sin controlarla, pues sí puede aumentar el riesgo cardiovascular, pero y claro, los parámetros también cambian un poco, porque nosotros lo otro que es interesante que se ha visto, hay otras cosas que aumentan la proteína C reactiva, infección, malignidad, o sea, cáncer, otro tipo de cosas, pero también así a largo plazo y quizás no mucho, pero suficiente como para aumentar el riesgo cardiovascular, la misma obesidad, como hablábamos anteriormente, el sobrepeso, la obesidad es algo que es un factor de riesgo controlable para evitar problemas cardiovasculares. Y la obesidad se ha visto que la gente que está especialmente bastante obesa pueden correr con proteínas C reactivas elevadas. Y esto nos dice ya que hay inflamación en ese sistema. Sin embargo, la inflamación que vemos en nuestras condiciones, usualmente el número de esa proteína es mucho mayor en la sangre. Y sí, los números nos ayudan a nosotros a diferenciar y a tener más o menos una idea si esa proteína C reactiva está siendo causada por un problema agudo como una infección o un problema
inflamatorio sistémico como una artritis, o si es un problema, o si es algo causado por los lípidos, que también la pueden subir cuando el colesterol está alto de forma crónica un poco, y a veces está elevada, pero levemente elevada, pero persistente, que también ese es el riesgo cardiovascular que buscan, o es el nivel de riesgo que buscan los cardiólogos, porque también tratan de evitarlo. Otras palabras, lo que al principio para esto, todas las condiciones, para todo lo que son las comorbilidades de las condiciones reumáticas, y es que el paciente reumático va a tener que tener una disciplina multidisciplinaria, unas visitas al médico, a los diferentes médicos, para que tengan esa información de todos lados y puedan tener un cuadro en general de lo que está pasando en el sistema. Como todos los sábados les informo que este programa, después que terminemos, va a estar en nuestras redes sociales, incluyendo la página, nuestra página informativa de Fundación FER, www.fundacionfer.org, en el canal de YouTube de Fundación FER y en Facebook, en donde continúa, que lo pueden compartir, lo pueden volver a ver, y cualquier información que necesiten, pues escribir preguntas debajo de del programa, ¿verdad? Del video. Así es que no pueden perderse ninguna información, porque es importante que se mantengan educados. Doctor, como siempre ocurre, que tenemos tanta información para hablar, ¿verdad? Nos queda un poco tiempo, pero yo quisiera que me dijera en cuáles de las condiciones reumáticas se pueden ver con más frecuencia. Ya pienso que me dio la contestación previamente, ¿verdad? Con las condiciones sistémicas, pero con nombres como digo yo, nombre y apellido de las artritis, ¿en cuáles condiciones reumáticas se pueden ver con más frecuencia estas comorbilidades cardiovasculares? Sí, como hasta donde sabemos hoy en día, ¿verdad? Y yo creo que en una forma u otra, cualquier inflamación sistémica, pero sí sabemos a ciencia cierta que condiciones como artritis reumatoide, el riesgo es mayor, artritis psoriásica, ¿verdad? También el riesgo de comorbilidad y de problemas cardiovasculares es mayor. Lupus, ciertamente, y el lupus es interesante porque, de hecho, tanto el lupus como artritis reumatoide, tenemos datos que nos dicen de hace mucho tiempo atrás, la causa mayor de muerte en muchos de estos pacientes eran problemas cardiovasculares. No necesariamente el problema de afectación directa al corazón, sino de forma secundaria, cosa que ha ido cambiando afortunadamente con el tiempo, mientras hemos ido aprendiendo sobre esta relación y estamos más atentos a orientar a los pacientes y a ayudarlos a que tengan una mejor evaluación y salud cardiovascular para prevenir esas cosas, pero esas tres ciertamente quizás son las que mejor conocimientos tenemos y son quizás de las cosas más comunes que vemos, ¿verdad? Pero tienen una relación directa con los problemas cardiovasculares y hay que tratar de evitar eso a toda costa, siempre teniendo buena evaluación no solamente siguiéndose con su reumatólogo, sino con su médico primario o internista y un cardiólogo si es necesario para hacer estos evaluaciones de rutina, ¿verdad? Cada cierto tiempo para evitar, ¿verdad? Porque como todos, y siempre cuando hablamos de muchas de nuestras condiciones, pero lo mismo ocurre con corazón y demás, la prevención es súper importante, así que es importante, como siempre hablamos de una buena alimentación, de ejercicio, ¿verdad? Para proteger no solamente las articulaciones, sino para la salud cardiovascular. Y prevención médica con evaluaciones, ¿verdad? Por lo menos 1 o 2 veces al año, y si su médico se lo recomienda, más seguido de ser necesario para poder prevenir que estas cosas ocurran o se empeoren a largo plazo, porque a tiempo todas estas cosas se pueden resolver. Yo me atrevería a añadir a esa información tan valiosa que nos acaba de decir el doctor en términos de recomendaciones para los pacientes, que es importante que el paciente se mantenga educado. Y obviamente nuestra misión importantísima es educar a los pacientes para que pues precisamente tengan esa vida saludable, pero en fuentes que sean científicas, en fuentes que sean fidedignas, que sean o sea, que estemos seguros de que esa información que usted está recibiendo es una información real y verdadera. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente estamos buscando mucho siempre
cuando tenemos algún dolor o alguna situación, buscamos y en Google a lo mejor aparecen una serie de cosas que no son necesariamente reales ni verdaderas. Así es que es importante que se mantengan educados, pero la fuente informativa más importante que vas a tener es tu médico. Tu médico, sea el de cabecera, sea el reumatólogo, sea la persona que tengas más a tu alcance. Así es que es importante educarse para poder manejar la condición que sea que tengas, en el caso pues, de nosotros en las condiciones reumáticas. Así que esa es mi humilde recomendación para los pacientes. No dejen que otra persona le diga, que le influya, que mira que yo me tomé esto y se me quitó. No, no, no. Ustedes tienen que estar muy seguros de que lo que ustedes están haciendo es lo que tienen que hacer. Secundado 100%. Creo que es una manera valiosa de mantener la salud, ¿verdad? Así es que es importante, doctor. Nos encanta que vuelva cada vez y yo sé que va a volver pronto para estar con nosotros y le damos las gracias por su tiempo porque sé que está sumamente ocupado como todos los profesionales que vienen a este programa, que dan de su tiempo generosamente para informar a todas las personas que nos escuchan. Así es que gracias a Bristol Myers Squibb por traernos el programa en la mañana de hoy y esperamos que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado a las 8:30 en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Les esperamos el próximo sábado. Gracias.